Muy buenas noches. Este mes termina el plazo que ha dado la Comisión Europea a España para que presente alegaciones a la denuncia interpuesta por los ecologistas de WWF contra el proyecto de dragado del río Guadalquivir. Se trata de un polémico asunto que enfrenta desde hace varios años a distintos sectores de la sociedad. Están a favor los empresarios de Sevilla y las autoridades del puerto, por lo que puede aportar al desarrollo económico de la zona. Son contrarios, en cambio, a este proyecto el sector arrocero y los grupos ecologistas. En el trasfondo de la controversia está el impacto negativo que puede suponer para el Parque de Doñana y el estuario del río, dos de nuestros grandes tesoros medioambientales. En el siguiente reportaje analizamos este proyecto y escuchamos a las partes implicadas. El Guadalquivir, el mayor río de Andalucía. Desde su nacimiento en Jaén hasta su desembocadura en Cádiz, sus aguas son fuente de historia, de cultura, de economía, de vida. En su tramo final se abre el único puerto fluvial de España, el de Sevilla, eje motriz de la economía de la zona, inmerso en un polémico proyecto de ampliación. Para unos, la última oportunidad de no perder el carro del desarrollo económico. Para otros, el último golpe a un río que ya está herido de muerte. El Bajo Guadalquivir. Por sus dos orillas se extiende la mayor zona arrocera de España, 36.000 hectáreas que cada año producen una media de 320.000 toneladas de arroz y que dan trabajo y vida a los pueblos ribereños. Del arroz son 1.000 agricultores titulares, lo cual significa que somos 4 o 5.000 personas en esta margen y otro casi tanto en la margen izquierda. Por lo tanto, hablamos de 10.000 personas aproximadamente de forma directa. Y otros indirectos, puesto que hay muchas personas que viven indirectamente, talleres, servicios, bares, restaurantes, de todo, todos los servicios que conforman una población. Un monocultivo que aporta a la provincia de Sevilla una renta bruta anual cercana a los 145 millones de euros y que genera más de 400.000 pionadas al año. Como otros muchos agricultores río arriba, los arroceros extraen el agua del Guadalquivir mediante estaciones de bombeo como esta de Isla Mínima, 400 hectómetros cúbicos en cada temporada. Aquí se vigila también al principal enemigo, la salinidad. Como las aguas bajan cada vez con menos fuerza, el mar entra con más ímpetu. Un alto índice de sal puede hacer inviable el cultivo. ¿Cuál es el punto débil de este sector? El agua. El agua, que es el elemento fundamental, es el punto débil porque desde el año 83 hemos tenido una serie de años de sequía, que no se ha podido producir absolutamente nada, o unas cosechas de forma muy mermada por la alta salinidad del agua del río. Y el agua, lógicamente, viene de los embalses de la cuenca y, lógicamente, viene por el río Guadalquivir. Por tanto, cualquier cosa que se haga en el río hay que estudiarla muy mucho. Por entre los campos de arroz discurre el último tramo del río, el estuario, que sirve de acceso al puerto de Sevilla. En la entrada hacia Sevilla desde Chipiona hasta el puerto, que son 87 kilómetros, entre 4 y 5 horas de navegación, se realiza a través de la canal de navegación inscrita en el cauce. Eso quiere decir que se navega por una banda entre 60 y 80 metros de anchura que está dentro del cauce. Haceros una idea de que el cauce tiene una anchura media de 500 metros, hay en sitios en los que el cauce son 300 metros de anchura. Los barcos entran y salen aprovechando la subida de la marea, que puede llegar hasta cerca de los 2,5 metros. Así se ha hecho siempre, pero desde los tiempos en que llegaban los galeones de la flota de Indias, por ejemplo, la navegación ha cambiado mucho. Para empezar, el río no es el mismo, está jalonado de presas y pantanos, y aguas abajo de Sevilla tiene 40 kilómetros menos en virtud de las sucesivas cortas que facilitan el paso de las embarcaciones y que conforman un sistema de defensa contra las antaño temidas riadas. El Guadalquivir es un río que tiene 57 presas en lo que es su cauce fundamental y parte de sus afluentes, ¿no? Y esto quiere decir que sus aguas pues realmente no corren como debían correr. Lo que llega al final al estuario está reducido desde los años 50 a casi en un 50%, ¿no? Y en los periodos de sequía más todavía. Eso quiere decir que en muchos casos pues podríamos decir que el río se ha convertido en un tubo
con intercesiones que da agua para el regadío, porque el 81% de las aguas del Guadalquivir sirven para el regadío, se destinan a la agricultura. No tenemos un río en buenas condiciones y sobre todo no tenemos un río natural, tenemos un río cada día más intervenido, cada día más utilizado y que, bueno, cada día cumple menos una función natural. Extensión de los regadíos, vertidos contaminantes, acuíferos sobreexplotados, problemas que se acentúan en el tramo final, el que corre entre la última presa, la de Alcalá del Río, y la desembocadura, por el que deben pasar los barcos que operan en el puerto de Sevilla. El puerto de Sevilla es un puerto eminentemente logístico. Llegan en torno a 1.200 barcos cada año. Pensar que en un entorno de 15 kilómetros a la redonda, lo que sería el área metropolitana de Sevilla, hay cerca de 1,5 millones de personas. Pensar también que el transporte marítimo es el transporte más económico y más ambiental de los distintos modos de transporte. Eso es lo que ha hecho que, tanto por su importancia económica como por su importancia social, la Unión Europea haya determinado que el puerto de Sevilla es uno de los puertos principales europeos. Estuario y puerto han sido incluidos en la red transeuropea de transportes, con idea de que estén conectados con los llamados corredores ferroviarios que deben mejorar el sistema de distribución de mercancías en Europa. La red debe quedar completada en 2020. Para entonces, la Autoridad Portuaria, integrada en Puertos del Estado, un organismo del Ministerio de Fomento, tiene previsto un gran plan de ampliación. La actual zona de actividades logísticas es solo un ejemplo de lo que se quiere conseguir. En sus 55 hectáreas alberga un centro de negocios y 120.000 metros cuadrados de naves, donde operan grandes grupos comerciales y de distribución. Entre esa zona, los muelles de contenedores y el área industrial anexa, hay 200 empresas instaladas. La primera fase de la ampliación ya es una realidad. La nueva esclusa, inaugurada en 2011, permite la entrada de barcos más grandes de hasta 280 metros de eslora. Desde su apertura, la cifra de negocio del puerto se ha incrementado en un 3,2%. En 2012 superó los 21 millones de euros. Sevilla es su río, es el Guadalquivir. Hasta ahora lo hemos utilizado, es como el que tiene un activo, pero no lo pone en valor, no lo pone en valor. Ahora tenemos la necesidad, la obligación, más que nunca, de ponerlo al máximo. ¿Por qué? Porque nos lo demanda la sociedad. Nos demanda la sociedad para crear riqueza, para crear empleo en beneficio de la sociedad. Agricultores que viven del río, un puerto en expansión y un tercer elemento clave, el Parque de Doñana, un espacio natural único que goza de la máxima protección medioambiental, integrado en la Red Europea Natura 2000, Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad. Por eso, cualquier intervención en su entorno es examinada con lupa. Así ocurre con la última fase del proyecto de ampliación, dragar el canal de navegación para aumentar su calado desde los 6,5 metros actuales hasta los 8,5 metros. La autoridad portuaria lo cree imprescindible para agilizar el movimiento de mercancías con cargueros de más capacidad y para la llegada a Sevilla de grandes cruceros turísticos que el año pasado trajeron a la ciudad a 15.000 turistas. Tiene el apoyo de empresarios y de las direcciones provinciales de los sindicatos UGT y comisiones obreras, por el efecto positivo que podría tener sobre el empleo. En contra, grupos ecologistas y los responsables de Doñana. La Autoridad Portuaria de Sevilla lo que pasa es que ha hecho una esclusa de 16.000 millones absolutamente desmesurada, que ahora no puede amortizar sino traer barcos también absolutamente desmesurados. A 100 kilómetros de Sevilla hay puertos que se pueden hacer cargo de todo esto, como es el puerto de Algeciras, para el cual hicimos la autovía Jerez-Los Barrios, dividiendo en dos el mayor cornocal del sur de Europa, y también tenemos la autopista a Cádiz o a Huelva, que en una hora cualquier turista que llega a alguno de esos dos puertos puede estar en Sevilla. También se oponen los científicos que han participado en uno de los estudios más completos que se ha hecho en el mundo sobre los efectos de las actividades humanas en el estuario de un río. Se desconocía grandes aspectos relacionados con la dinámica y con los ecosistemas del estuario. Por lo tanto, se diseñó una red de medidas absolutamente única, con más de 100 instrumentos, todo a lo largo del estuario, que durante 3 años ha estado trabajando. Las conclusiones, digamos, finales, es que el estuario está en estado realmente de muy baja calidad de sus aguas y, por tanto, de muy bajo desarrollo de sus ecosistemas,
con un comportamiento grave en la erosión de márgenes, falta de llanos mareales, porque en la margen izquierda está todo lleno de agricultura y en la margen derecha está de Doñana, y un dragado que por otra parte tiene sus beneficios, que lo que provoca es un incremento de la marea y por tanto un incremento de la turbidez. Falta de turbidez es falta de entrada de luz, es falta de desarrollo de los ecosistemas y por tanto es prácticamente un estuario, digamos, languideciendo o muy cerca de prácticamente su muerte. El anterior gobierno del PP concedió en 2003 la preceptiva declaración de impacto ambiental para el dragado. Con el PSOE en la Moncloa, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ante las dudas sobre el impacto que podría tener sobre Doñana, paralizó el proyecto y encargó el estudio. Ya con sus datos en la mano, una comisión científica concluyó en septiembre de 2010 que la profundización del calado del río debía desestimarse mientras no mejoraran las condiciones del estuario. Lo que nosotros concluimos era que la situación del estuario era muy mala y que entre todos contribuyen a ese deterioro y que hacer un dragado de profundización lo que aumentaba aún más ese deterioro y que por tanto que lo que recomendábamos era corregir todos los factores y todas las causas que están llevando al estuario a ese deterioro y con ese proceso aprender si algunas de ellas pueden seguir creciendo. Por tanto, administraciones, técnicos, políticos, siéntense en una mesa y analicen esta posibilidad para que dentro de 25 años tengamos un estuario. La autoridad portuaria rebajó la validez de las recomendaciones y considera que el permiso concedido inicialmente sigue siendo válido. Esa autorización ha amparado hasta ahora la construcción de la nueva esclusa y los dragados de mantenimiento. Porque se haga o no la ampliación, el puerto necesita dragados continuos para mantener su calado nominal. Los trabajos de mantenimiento se hacen de forma habitual. De hecho, hace 30, 40 años los puertos tenían sus propias dragas que estaban funcionando durante todo el año. Ahora ya se contratan empresas especializadas, internacionales. Por ejemplo, en el puerto de Sevilla dragamos prácticamente todos los años durante 2 meses extrayendo los sedimentos que se han depositado entre 2 campañas sucesivas. Los dragados que se realizan en el puerto pues suelen estar en el orden de 400, 500 mil metros cúbicos. Este año es un año extraordinario como consecuencia de las avenidas de marzo y abril, que han supuesto pues unos sedimentos extras de cerca de 300 mil metros cúbicos. El puerto alerta de que si la ampliación no se hace pronto, se corre el riesgo de perder los fondos comunitarios FEDER, con los que puede costear el 80% de los 31 millones de euros que costaría la obra. Los fondos deben gastarse como muy tarde, a finales de 2015. Si efectivamente no se llegara a realizar esta obra, industrias ya existentes tendrían motivo de deslocalización, de irse de Sevilla. Es absolutamente fundamental la posibilidad de que lleguen barcos de mayor calado, no solamente para el turismo, que también, sino para las industrias pesadas, aeronáuticas, cementeras, siderúrgicas. De las pocas industrias motoras que hay ahora mismo en el área metropolitana, es fundamental que exista. El proyecto debe contar con el visto bueno del Gobierno. La Junta de Andalucía, como autoridad responsable del seguimiento de la red Natura 2000, también debe pronunciarse. Ya ha adelantado que, según la investigación realizada por expertos del CSIC, el proyecto afectaría de manera negativa a los espacios naturales protegidos por la red. Doñana hoy en día tiene un problema de pérdida de terreno en ciertas zonas, pero también la tienen otros propietarios en otras zonas, porque siempre que se drague, el río va a querer recuperar esa profundidad anterior. Y por tanto, como la presa no suelta sedimentos porque la tiene cerrada, y del mar no entra sedimento prácticamente nada más que en la zona local, lo cogerá de las márgenes. Y por tanto no tendrán que proteger Doñana, tendrán que proteger los 60 kilómetros hasta Sevilla, si no quieren que la gente pierda tierras. Por tanto, digamos que el problema del dragado de profundización es más complejo que la turbidez, la salinidad. Es complejo porque cambia la morfología del estuario, y al cambiar la morfología del estuario afecta un poco todo el sistema. Eso obligaría a pronunciarse a la Comisión Europea, que ya tiene abierto un procedimiento de infracción contra España tras una queja de la asociación ecologista WWF. Realmente
¿Estamos frenando el desarrollo del puerto de Sevilla o simplemente estamos respondiendo a un negocio que alguien se está montando? Un negocio que es insolidario con otras provincias andaluzas y con otros puertos andaluces, ¿no? A mí me parece que esa dicotomía desarrollo-conservación en este caso no es verdad, porque no es desarrollo hacer el dragado del Guadalquivir. Es una agresión al río más importante de Andalucía que en medio plazo pagaremos todos. En medio de la polémica, el Gobierno central ha autorizado la instalación en Sevilla de una zona franca, un espacio de comercio con ventajas fiscales similar al que ya funciona en Cádiz, donde los planes de Sevilla son vistos como una agresión directa al puerto gaditano y por extensión al de Algeciras. Y ha aprobado el plan hidrológico de la cuenca que establece los usos futuros del río y que contempla, aunque no autoriza de manera expresa, el dragado. En el aire está también otra obra demandada por los arroceros de la margen derecha: captar un agua sin riesgo de salinidad al otro lado del Guadalquivir y conducirla bajo el lecho del río mediante grandes tuberías. Cuando esté nuestro proyecto, que sea una realidad, estamos hablando de un proyecto importante, con un costo de alrededor de 180 millones de euros, que sí que es cierto que la mayoría los paga son fondos de la Comunidad Europea. Cuando esté eso en funcionamiento, cuando eso sea una realidad, nosotros no nos opondremos al dragado. Pero de todas formas la cosa muy clara: si se hace el proyecto y además no se draga, pues la verdad es que mejor que mejor. Del estuario del Guadalquivir pues vive mucho de los recursos marinos que tenemos en esta zona atlántica, ¿no? En el Golfo de Cádiz. Si nos cargamos el estuario también nos vamos a cargar la riqueza pesquera, y desde luego si nos cargamos al río, que está íntimamente ligado pues sus acuíferos al Parque Nacional de Doñana, a la Reserva de la Biosfera, pues afectará a la Reserva de la Biosfera. Nos parece el dragado socialmente insolidario, económicamente imposible o carísimo y desde luego ecológicamente desastroso. Nosotros estamos obviamente a favor de esta obra, pero siempre y cuando se cumpla, como no puede ser de otra manera, todas aquellas medidas que vengan a satisfacer las demandas de otros sectores muy importantes, como el sector arrocero, el sector ecologista. Andalucía tiene unos estuarios que son absolutamente únicos en España y son una riqueza económica, ambiental, de bienestar, de conjunto, de paisaje, de luz, de color, de olor, de todo, que lo que no entiendo es cómo no se han juntado todos los proyectos y dicen: señor, vamos a salvar esto, lo mismo que salvaríamos pues la Torre del Oro o la Catedral de Sevilla. O sea, hay que salvar el estuario, como sea. Son las administraciones las que deben decidir sobre el futuro del tramo final de un río sin el que no se entiende Andalucía. Un espacio sensible, el Guadalquivir. El camino es largo, aunque lo inmediato ahora, el primer plazo que hay que superar es el que ha dado la Comisión Europea hasta finales de diciembre para presentar alegaciones a la denuncia de los ecologistas. Y cambiamos de tema. En apenas